No pensé que una simple parada en la carretera me pondría frente a un secreto que no tenía mapa, ni advertencia. Era solo una chica, sola, con la mirada perdida y una mochila que parecía más pesada por dentro que por fuera. No tenía prisa, ella, al menos, pero algo en su voz me hizo frenar como si ya supiera que me estaba esperando. No suelo recoger a nadie, soy trailero, y entre el motor y el kilometraje he aprendido que detenerse es perder tiempo. Pero esa vez fue diferente. Esa chica no solo subió a la cabina, trajo consigo una historia que me voló la cabeza. Algo que llevaba consigo me cambió el rumbo, no del viaje, sino de todo lo demás. Iba con retraso por la Ruta Federal 16, cruzando un tramo de desierto que parecía extenderse sin fin, como si la carretera misma dudara de hacia dónde iba. El calor aún colgaba del asfalto, aunque ya era casi de noche, y el horizonte parecía tragarse los últimos rastros de luz. Yo solo pensaba en llegar, en cumplir con la entrega, en dejar atrás otro día más de ruta. Nada me hacía suponer que un simple desvío de un minuto iba a volcar mi vida como un remolque mal amarrado en plena curva. Fue una figura a lo lejos, apenas visible entre la bruma del atardecer. Pensé que era una sombra, tal vez un poste viejo, hasta que noté que se movía. Caminaba despacio, arrastrando los pies como si el peso no estuviera solo en la mochila que llevaba colgada al hombro, sino en la historia que venía cargando. Era una chica, pelo recogido de cualquier forma, rostro sin maquillaje, y esa expresión en los ojos que uno solo ve en quienes ya han caminado demasiado sin encontrar lo que buscan. No suelo detenerme. Esa es la primera regla para los que vivimos de las ruedas. Si paras sin razón, pierdes tiempo, pierdes dinero y a veces pierdes la calma. Pero algo en ella me quebró esa rutina de hierro que tanto me ha costado construir. No fue un gesto, fue su forma de mirar el camión cuando me acerqué, como si supiera que yo iba a frenar justo ahí, justo en ese momento. Detuve el tráiler a un lado de la carretera. Ella no hizo el más mínimo ademán de sorpresa, como si lo hubiera previsto. Caminó hasta mi ventanilla, y en lugar de rogar o negociar como muchos hacen, me soltó una frase que, sin saberlo, me desmontó por dentro. No necesito llegar lejos, solo hasta donde usted se sienta menos solo. No entendí nada. Ni su tono, ni sus palabras, ni qué hacía una chica como ella en medio de un desierto que no perdona ni a los más preparados. Pero algo en mi pecho, una especie de impulso viejo y dormido, me dijo que debía abrir la puerta. Y lo hice. Subió con movimientos tranquilos, como si ya hubiera estado ahí antes. No me preguntó a dónde iba, ni por qué frené. Se sentó con la mochila en el regazo, sujetándola con ambas manos, como si el mundo entero estuviera guardado ahí dentro, y no pudiera permitirse soltarlo. El silencio llenó la cabina durante varios minutos, pero no era incómodo. Era denso, casi sagrado, como si los dos supiéramos que algo importante estaba por comenzar y que hablar antes de tiempo sería arruinarlo. ¿Tienes nombre?, le pregunté sin mirarla directamente. Elena, respondió sin vacilar, y luego añadió algo más, como quien ofrece una clave para descifrar lo que aún no se ha dicho. Mi madre le escribió una carta hace muchos años. Nunca supo si usted la leyó. El volante se me resbaló un poco entre las manos. Tuve que tragar saliva. Esa frase no era una casualidad. Esa muchacha no había llegado por accidente. Y lo que traía no era una historia cualquiera. Era mía, aunque aún no entendiera cómo. Algo en mi interior se tensó, pero no de miedo. Era como si una puerta cerrada desde hacía años acabara de crujir con las primeras palabras de quien siempre tuvo la llave. No sabía qué venía después, pero sí sabía esto. No me esperaba un secreto. Y sin embargo, me estaba encontrando uno que me obligaría a mirar mi vida entera de otra manera. Seguíamos avanzando, y el desierto se iba volviendo más oscuro, más silencioso, como si supiera que ahí dentro de la cabina había algo que debía respetar. Ni siquiera el motor parecía querer interrumpir lo que estaba por salir a la superficie. Elena no decía nada, pero su silencio era una conversación completa. Yo no sabía por dónde empezar, ni si debía empezar en absoluto. Lo único que resonaba en mi cabeza era esa frase suya. Mi madre le escribió una carta hace muchos años. Miré por el retrovisor y luego al frente. Las luces del tráiler seguían iluminando la carretera como siempre, pero yo ya no estaba viendo el camino. Estaba revisando mi memoria, escarbando entre años de rutas, de talleres,
de rostros fugaces, buscando alguna señal que me dijera a qué carta se refería. Porque sí, yo había recibido muchas. Notas de agradecimiento, recordatorios de entrega, hasta alguna que otra confesión de amores solitarios en los paraderos, pero ninguna había quedado conmigo, al menos no conscientemente. ¿Quién era tu madre?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro algo se estaba aflojando. Ella abrió la cremallera de la mochila con movimientos suaves, casi con delicadeza, como si lo que estaba por mostrarme mereciera respeto. Sacó un sobre amarillento, doblado en las esquinas, con una escritura que me resultó extrañamente familiar, aunque no podía ubicarla. Me lo tendió sin decir palabra. Lo tomé con manos temblorosas, como si se tratara de dinamita emocional. En la esquina superior izquierda, con tinta ya desvaída, leí un nombre que me sacudió por dentro. Clara B. Castillo. Clara. Dios mío. Clara fue una mujer que conocí en un momento de mi vida que jamás conté a nadie. Era el tiempo en que yo todavía no era trailero de jornada larga. Me movía por rutas cortas, apenas empezando, y aún creía que la soledad era pasajera. Clara trabajaba en una estación de servicio al sur de Zacatecas. Tenía una sonrisa serena y unos ojos que hablaban más que su boca. Compartimos varios cafés y algunas charlas nocturnas durante los repostajes. No pasó nada físico entre nosotros, pero había una conexión de esas que no necesitan demasiadas explicaciones. Una noche, me habló de sus miedos, de cómo creía que su vida no tenía rumbo, que quería dejarle algo más que recuerdos a su hija, que buscaba a alguien que pudiera enseñarle que la vida no se termina cuando uno se queda solo. Yo no supe qué decirle en ese entonces, así que le dejé una nota cuando me marché, escrita con torpeza, pero honesta. Le dije que no estaba sola, que su forma de mirar el mundo tenía algo especial, y que aunque yo no podía quedarme, ojalá ella no dejara de creer en sí misma. No pensé que esa nota hubiera significado algo, y sin embargo, ahí estaba su hija, sentada a mi lado, entregándome una carta que su madre me escribió poco después de que desaparecí de su vida. Abrí el sobre con los ojos clavados en cada línea. La letra era clara, firme, llena de una emoción que dolía leer. No sé si alguna vez leas esto, ni siquiera sé si te acuerdas de mí, pero necesitaba que supieras que ese papel tuyo me sostuvo más de lo que imaginas. Lo guardé durante años. Me recordaba que existía alguien que me miró de verdad, aunque fuera solo una vez. No te escribo para que regreses. Solo quería que supieras que tu gesto valió la pena, que tu palabra me alcanzó y que gracias a ti nunca más dejé que nadie me apagara la luz. Tuve que detener el camión. No podía seguir. Aparqué a un costado de la carretera, apagué el motor y me quedé en silencio. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de culpa, gratitud y sorpresa que no sabía cómo procesar. Elena me miró entonces, por primera vez desde que subió, con una expresión que no pedía nada, pero que ofrecía todo. Ella murió hace 2 años, dijo con voz suave, sin dramatismo, pero con una tristeza limpia. Y antes de irse, me pidió que te encontrara. No porque necesitara cerrar algo, sino porque quería que supieras que, aunque no lo supiste, hiciste más de lo que creías. Me llevé las manos al rostro. No lloré con fuerza, pero las lágrimas salieron solas, como si se hubieran estado acumulando durante años sin saber que algún día iban a encontrar su cauce, porque yo también me había sentido solo muchas veces. También había creído que lo que uno hace en silencio no sirve de nada. Y ahí estaba la prueba de lo contrario. Una simple nota, un gesto cualquiera, había dejado raíces en el alma de alguien. Había sido suficiente. Gracias por venir, logré decir al fin con voz rota. Gracias por no dejar que esto se perdiera en el camino. Y en ese momento entendí algo que no había comprendido en toda mi vida de rutas y cargas. Hay historias que nunca llegan por GPS, pero encuentran la manera de alcanzarte cuando más lo necesitas. La carta de Clara seguía temblando entre mis dedos, como si el papel supiera que esas palabras estaban hechas de una verdad que me había esquivado durante años. Afuera, el desierto era apenas una sombra inmensa, y dentro del tráiler, el aire se volvió espeso, lleno de recuerdos que hasta ese momento no sabía que estaban almacenados en algún rincón de mi memoria. Elena no rompía el silencio, pero tampoco era necesario. Había una paz extraña entre nosotros,
una especie de complicidad que no se basa en lo vivido juntos, sino en lo que uno descubre del otro sin hablar demasiado. Me pregunté por qué había venido tan lejos, por qué había cargado esa carta por quién sabe cuánto tiempo, y por qué me había elegido a mí, un hombre al que su madre apenas conoció, y que, sin embargo, había dejado huella en su historia. Encendí el motor lentamente, sin prisa. El camino seguía ahí, como una línea esperando ser escrita. No teníamos destino claro, pero algo dentro de mí necesitaba saber más. Necesitaba entender por qué el pasado había vuelto ahora, por qué esta chica, con su mochila cargada de peso invisible, parecía traer respuestas a preguntas que nunca me atreví a formular. ¿Tu madre te habló mucho de mí?, pregunté, con voz serena, como si la respuesta pudiera cambiar el ritmo de mi corazón. Ella tardó en responder, no por falta de palabras, sino porque parecía elegir con cuidado las que sí debía decir. No con frecuencia, respondió finalmente, pero cuando lo hacía, no hablaba de ti como de alguien perdido. Hablaba como si aún estuvieras en algún lugar del camino, haciendo bien sin saberlo. Siempre decía que algunos gestos se quedan vibrando en la vida de otros, aunque quien los hizo ya no lo recuerde. La miré de reojo. Su rostro no mostraba rencor ni nostalgia, solo esa mezcla de madurez y ternura que uno ve en quienes han tenido que crecer demasiado pronto. Y entonces, como si el destino no se conformara con una sola revelación, me dijo algo que me dejó helado. Yo no te vine a buscar solo por esa carta. También vine porque hay algo más que debes saber. Algo que tiene que ver contigo, con ella y conmigo. Tuve que aferrarme al volante, como si mis manos necesitaran sostener algo real antes de enfrentar lo que estaba por escuchar. Mi madre me dijo que antes de morir, descubrió algo que la hizo llorar como no lo había hecho en años. Encontró un sobre que guardaba tu nota. Dentro había algo más. Una foto antigua, de ella, embarazada, y una prueba de ADN sin nombre, sin fecha, pero que la dejó en silencio varios días. Me giré hacia ella, incrédulo, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Qué estás diciendo?, susurré, sabiendo que la respuesta iba a cambiarlo todo. Estoy diciendo que, probablemente, seas mi padre. Fue como un impacto en el pecho, pero sin violencia. No fue una explosión. Fue una marea que se metió por cada grieta de mi alma. Una verdad que había permanecido dormida, esperando ser despertada con cuidado. Pensé en Clara, en aquella época, en sus silencios, en sus miradas, en aquella última noche. Nunca me habló de un embarazo, nunca me escribió después, nunca volvió a aparecer. ¿Estás segura?, pregunté, más por necesidad de afirmación que por duda real. No con pruebas, admitió, pero sí con todo lo demás, con su historia, con las fechas, con lo que ella no dijo, pero dejó entrever, y sobre todo, con lo que yo siento. No sabía qué hacer con esa información. No sabía si abrazarla, si llorar, si negarlo para protegerme. Pero lo que sí sabía, lo que se clavó profundo en mi pecho, fue la certeza de que nada de eso era coincidencia, que Clara me había dejado esa verdad sin imponerla, sin exigencias, solo con la esperanza de que, si el destino cruzaba nuestros caminos, yo tuviera el valor de mirar de frente. Y si no lo soy, dije con la voz rasgada, ¿qué pasará? Ella me miró con una calma desarmante, y su respuesta fue como un bálsamo que sanó algo dentro de mí que ni siquiera sabía que estaba roto. Entonces, serás el hombre que escuchó, el que se detuvo, el que tuvo el valor de recibir la historia de alguien sin pedir nada a cambio. Y eso ya es más de lo que muchos hacen en toda una vida. No pude responder. Me limité a mirar al frente, con los ojos húmedos y el corazón latiendo distinto. En ese momento entendí que no siempre hace falta una prueba para confirmar un lazo. A veces, basta con abrir la puerta en el momento justo. A veces, basta con detenerse. La noche se había vuelto absoluta. Ni una estrella rompía el cielo, como si el universo también entendiera que lo que estaba ocurriendo en esa cabina era demasiado íntimo para ser iluminado. El tráiler seguía en marcha, pero ahora era yo quien ya no tenía rumbo fijo. Cada kilómetro que avanzábamos era una pregunta, una duda, una vida entera repensada desde cero. Elena no volvió a hablar enseguida. Y yo tampoco. No era necesario.
A veces el silencio es el único idioma que puede hablarse cuando uno acaba de enterarse que el pasado dejó una herencia que ni siquiera sabía que podía recibir. Miré por la ventanilla. El paisaje ya no importaba. El camino tampoco. Lo que llevaba años creyendo que era mi historia había cambiado por completo. Y, aunque tenía miedo, no había enojo, no había rechazo. Había algo más grande, más hondo. Era como si algo que llevaba mucho tiempo dormido en mí se estuviera despertando. No con violencia, sino con un temblor lento, inevitable. ¿A dónde quieres que te lleve?, le pregunté, sabiendo que esa era una pregunta mucho más profunda de lo que sonaba. Ella se quedó mirando su mochila, como si las respuestas estuvieran ahí dentro. Luego alzó los ojos y me dijo con una calma que dolía: «A donde usted pueda volver a empezar». Esa frase me partió. No porque no tuviera sentido, sino porque lo tenía todo. Porque a veces uno va por la vida como si todo ya estuviera definido, como si fuera demasiado tarde para cambiar algo, para corregir una ruta, para abrir una puerta que se cerró sin querer. Y ahí estaba ella, una chica que quizá era mi hija, diciéndome sin presión, sin rencor, que aún podía empezar de nuevo. No sabía qué hacer, no sabía cómo actuar frente a eso. Solo sabía una cosa: no podía dejarla ir sin hacer algo con todo lo que había traído conmigo. Así que frené en una estación vacía, una de esas donde los traileros pasamos la noche cuando el cuerpo no da más. Bajamos. Caminamos hasta una mesa de cemento agrietada y nos sentamos bajo un cielo que empezaba, poco a poco, a dejarse ver. «Nunca supe que tu madre», dije, y no pude terminar la frase. Ella tampoco supo cómo decírtelo. Me interrumpió con suavidad. «Nunca fue buena con eso. Guardaba más de lo que debía, como si el mundo no fuera capaz de soportar lo que sentía. Pero cuando me habló de usted, lo hizo con una ternura que no le conocía. Decía que fue un encuentro breve, pero que le recordó que todavía existía belleza en el mundo. Yo sentí que se me rompía algo adentro. No porque hubiera sido su gran amor, no porque hubiéramos vivido una historia de película, sino porque, sin saberlo, había dejado en ella algo bueno. Algo que, con el tiempo, se convirtió en parte de la mujer que ahora tenía frente a mí. «Si soy tu padre», dije, con la voz más frágil de lo que me hubiese gustado, «no sé si pueda compensar el tiempo perdido. No sé si merezco que me mires con ese cariño. Pero te juro que, si tú me dejas, puedo acompañarte ahora. No desde la culpa, ni desde la obligación, sino desde el amor». Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego asintió, sin dramatismo, pero con esa firmeza que solo tienen los valientes. «No vine para que me compenses. Vine porque necesitaba entender de dónde venía mi esperanza. Y ya lo entiendo. Nos quedamos ahí, padre e hija o no, compartiendo un presente que ya no tenía que ver con lo que habíamos perdido, sino con lo que podíamos construir. Me di cuenta entonces de que los mapas más importantes no se trazan con rutas ni con señales. Se trazan con actos, con verdades, con la decisión de detenerse cuando todo lo de adentro grita que hay algo más que hacer. Al amanecer, ella volvió a subir a la cabina. Seguimos juntos, sin saber por cuánto tiempo ni a dónde exactamente. Pero por primera vez en muchos años, yo no sentía que manejaba para escapar de algo. Ahora, manejaba hacia lo que realmente importaba. Y así entendí que no fue el motor, ni el trabajo, ni la rutina lo que me sostuvo todos estos años. Fue la posibilidad, lejana, silenciosa, de que algún día, en medio de la nada, alguien me necesitara para empezar de nuevo. Y ese día había llegado.